Buen día a todos. Gracias por conectarse una vez más en estos workshops de endocrinología. El día de hoy tenemos el gusto de estar con la doctora Jorgelina Guerra, médica especialista en endocrinología, consultor del Departamento Médico del Laboratorio Amgen, ex jefa de residente del Hospital Churruca, médica de planta del Servicio de Endocrinología del Hospital Austral, bueno, una amiga de todos y conocidos, y tiene mucha experiencia en el manejo de fármacos en osteoporosis, así que ella nos va a hablar sobre nuevos fármacos. Va a ser una charla de aproximadamente 40 minutos y posterior daremos lugar a las charlas mediante el chat, y si hace falta nos avisan y habilitamos micrófono para que aquellos que quieran hacer alguna consulta puntual. Así que, Jorgelina, gracias por estar. Te damos lugar para que puedas comenzar con la charla. Bueno, ante todo los saludo, gracias Eduardo, bueno, al doctor Lutfi, mi profesor mentor, y al Hospital Churruca. La verdad que muy lindo esto y encontrarme con ustedes. Los años van pasando, así que esta virtualidad nos favorece. Yo voy a hablar de nuevos fármacos en osteoporosis. Aún no está aprobado romosozumab en Argentina, se espera para el año que viene. Yo les pido disculpas que las diapositivas están en inglés. No tuvimos la posibilidad por el tema de aprobación poder traducirlas, pero voy a tratar de ser lo más clara posible. Y a mí me paran, si digo algo mal, no sé, me trago, lo que sea, o no se entiende, y yo sigo. Entonces, como introducción, vamos a hablar de qué se trata el romosozumab. Es una inmunoglobulina humanizada G2 monoclonal, es un anticuerpo monoclonal que se une e inhibe a la esclerostina, haciendo un efecto dual en el hueso, aumentando la formación ósea y disminuyendo la resorción ósea. Recordando que la esclerostina está producida por los osteocitos. ¿Cuál es el mecanismo de acción del romosozumab? Tenemos en la matriz ósea el osteocito, que por medio de señales bioquímicas y biomecánicas, entre otras sustancias, secreta esclerostina. Esta esclerotina inhibe, al estar elevada, inhibe la formación ósea. Perdón que voy a correr esto de acá. Un segundito. E inhibe la resorción ósea. De esa manera da un hueso más firme que soporta fuerza. ¿Cómo se descubre? Esto es interesante. Hace muchos años, en 1958 aproximadamente, se descubrió una enfermedad que es poco frecuente, que es, se descubrió a través de la esclerotina de una manera indirecta, porque ¿qué pasó? Estos pacientes que tenían la esclerostina baja tenían los huesos muy firmes, muy desarrollados, y también en una forma, esto fue por una mutación en el SOST, que es el alelo que la codifica en el cromosoma 9, y esa enfermedad se asoció, eran pacientes altos, sin dactilia, tenían atrapamiento del nervio craneano, tenían parálisis facial, digamos, todo un síndrome con signos y síntomas que descubrieron a través de esta patología poco frecuente, creo que son menos de 100 casos, que al estar la esclerotina baja podrían, al bloquearla, favorecer a la formación ósea. También hay una enfermedad menos penetrante, que es la enfermedad de Bunchen, que también tiene una parte heterocigota que se manifiesta de una manera más leve, pero también puede dar estos huesos más fuertes. Bueno, con respecto pero voy a minimizar esto. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, lo que se conoce acá en la izquierda, en el dibujito de la izquierda, tenemos un receptor, que es un receptor que se llama FreeSet en inglés, que es transmembrana, que está acoplado, o sea, funciona por la vía del WNT, y en la membrana de la misma célula tenemos las lipoprotein receptor related protein, las 5 y 6, donde normalmente esta esclerostina que está sintetizada por el osteocito se une e inmediatamente hay una inhibición de la transcripción de este mensaje, habiendo de esta manera disminución en la formación ósea y aumento de la resorción ósea. Por ende, un resultado de que disminuye la pérdida del hueso. Entonces, ¿qué pasa cuando en realidad la esclerostina por algún mecanismo no está
o está bloqueada. En este caso sería por romosozumab, que es lo que se buscó para causar este efecto. Hay un acoplamiento de la porción del WNT de este receptor, donde hay una transcripción que está activa y hay una disminución. Aumenta la formación ósea y disminuye la resorción ósea. Por ende, un resultado de aumento de la masa ósea. Entonces, brevemente, esto es lo mismo, es lo que yo les quería explicar. Aquí tenemos la esclerostina, que jugaría un rol negativo, ¿no? Inhibiendo toda esta activación de las bone lining cells, que se acuerdan que están en la superficie, que son células como más quiescentes, que se desarrollan osteocitos. Entonces, se activa los osteoprogenitores y de una forma indirecta la inhibición de la activación del osteoclasto. A la derecha, en amarillo, tenemos al romosozumab, que es el anticuerpo anal, donde tiene la función de, bueno, de unirse a la esclerotina, inhibir esa función que cumple normalmente, por lo tanto, queda inhibida la activación de la vía osteoclástica y hay una estimulación de todas estas células quiescentes o las bone lining cells, donde llevan a la formación ósea. Entonces, aquí actuaría en el modelamiento óseo el romosozumab. Quiero aclarar que es el hueso también cortical y el trabecular. Entonces, en resumen, la esclerotina fue descubierta a partir de esta patología que es poco común, donde está esa de lesión de ese gen que la codifica, y fue descubierta por alta masa ósea. Tiene la función de inhibir la formación. Cuando ella está presente, cuando está elevada, inhibe la formación y disminuye la resorción ósea. Entonces, por lo tanto, el romosozumab es un anabólico, es un formador de hueso que tiene un efecto dual en el mismo, inhibiendo la resorción ósea. Yo acá puse, bueno, a mí al estudiar, me gustó leer todos los estudios de fase 1, fase 2, bueno, la verdad que llevó mucho tiempo todos estos estudios, pero aquí me focalicé en nosotros los estudios principales, que de hecho, bueno, llevó a la aprobación por EMEA, por FDA y en Japón, que son el estudio FRAME y el estudio ARCH, Structure y Bridge. Yo realmente lo pensamos bastante porque, bueno, también es complicado leer todos estos estudios pivotales. El FRAME tiene 7.000. El ARCH tiene la mitad más o menos. Me focalicé en esta charla en los dos primeros estudios. Entonces, el FRAME es un estudio de menopausia en osteoporosis posmenopáusica, que es un doble ciego randomizado placebo, comparado con placebo. El ARCH usa un head-to-head, que es alendronato con romosozumab, también en osteoporosis posmenopáusica. Luego tenemos el Structure, que yo no me voy a referir hoy, pero es un estudio comparador con teriparatide. Y después tenemos el Bridge, que es un estudio que también es más cortito, es más chiquito, en hombres. Un segundito. Bueno, y brevemente yo quise, porque me parece importante que repasemos qué está pasando con las guías, que como está pasando en todas las patologías, simplemente esto es como una historia para que tengamos, acá tenemos las guías inglesas, lo mismo en el 2017, pero yo me voy a focalizar acá, ¿qué es lo importante? Ya la IOF, en el año 2019, o sea, hace un año, la IOF clasificó ponderando al FRAX y la densitometría ósea en riesgo, en muy alto riesgo, riesgo alto y bajo riesgo. Luego acá, en el 2020, la Endo Society, que tenía una publicación del 2019, hizo una actualización donde incorpora como anabólico, además de lo que ellos tienen, además de teriparatide y avaloparatide, incorpora el romosozumab y se focaliza en bajo riesgo, moderado, alto y muy alto riesgo. A fines prácticos, ambas se armonizaron, yo diría las tres se armonizaron, y también la del Colegio Americano, que es la publicación 2020, que es una guía muy linda para leerla porque es bastante clara, que también focaliza en muy alto riesgo y bajo riesgo. Entonces, simplemente, no para enloquecernos, es como que las mismas guías
nos dan el mismo mensaje, que estos pacientes de muy alto riesgo tenemos la opción, ahora que está incorporado, bueno, donde está aprobado romosozumab, aparte de teriparatide como anabólico de hueso y luego combinarlo con terapias antirresortivos. Y es interesante analizar a qué pacientes se incluyen, ¿no? Porque uno dice, bueno, alto riesgo, muy alto riesgo, ¿cuál es? Es realmente el paciente que tiene un riesgo inminente de fractura, ha tenido fracturas, entonces dentro de los últimos 12 meses tienen una fractura o tienen múltiples fracturas o están en tratamiento y tienen otra fractura intratratamiento, tienen una parte, un T-score que nosotros sabemos que es bastante bajo, y en caso de la utilización del FRAX, tenemos un FRAX realmente para un valor de 20 mayor de 30 y para mayor osteoporosis fracture mayor de 4,5 en cadera, que un normal sería hasta 3. Entonces, esto es el muy alto riesgo, y luego en naranja acá tenemos el alto riesgo, que es un poco más suave, dice que tiene una fractura previa, pero que haya pasado más de 12 meses, el T-score en vez de ser -3 es -2,5, y un FRAX un poco más benévolo, pero alto. Y luego tenemos los de bajo riesgo. Entonces, a fines prácticos, esto es lo que ellos se armonizaron. Esto no es una locura, no se asusten. Esto es el update de la Endocrine Society, que es lo que yo les dije. Acá a la izquierda tienen low, bajo y moderado, sería el mismo grupo prácticamente, no es el foco de la charla, y tenemos alto riesgo y muy alto riesgo. Por supuesto que en los pacientes de muy alto riesgo tenemos a los anabólicos, siempre todos estos pacientes en tratamiento con calcio y vitamina D. Bueno, entonces, como yo les había dicho, los 4 estudios importantes que se llaman pivotales, pues yo voy a hablar del FRAME. El FRAME tuvo, bueno, varios autores, Felicia Cosman y 2 autores que fueron investigadores de Amgen, fueron los principales. Este es el artículo original que fue publicado ya hace 2016 de romosozumab. Entonces, la evaluación de la eficacia y la seguridad del romosozumab comparado con placebo a los 12 meses. Esto fue el diseño del estudio, un doble ciego randomizado placebo, es internacional multicéntrico. Se enrolaron 7.180 pacientes. Aquí se evaluaron, está en el tiempo, todos con calcio y vitamina D, donde está la evaluación de los marcadores óseos, los rayos X de columna, la densitometría. Y la fase abierta, luego de cumplir romosozumab un año, subcutáneo mensual, tenemos denosumab en la fase abierta. Los criterios de inclusión de este estudio, donde se enrolaron 7.180, fueron: esta es la edad de los pacientes, hasta 90 años, y una densidad mineral ósea menor o igual a -2,5. Es interesante acá analizar quiénes se excluyeron. Se excluyeron las densitometrías con un T-score un poco más, o sea, más bajo, más avanzado, tanto de cadera o cuello femoral. La historia de una fractura grave, o sea, una fractura clínica, una fractura de cadera, o cualquiera severa, o más de 2 moderadas vertebrales. Entonces, el endpoint primario fue la nueva fractura vertebral estudiada a los 12 meses, y luego se evaluaron otro tipo de fracturas como endpoints secundarios. Esto simplemente es para aclarar que de América Latina se incorporaron un montón de pacientes, casi un 44-45%. Acá está incluido hasta República Dominicana, que lo pusieron acá porque eran menos, pero es fundamentalmente México, Colombia, Brasil, Argentina y República Dominicana. Y en la parte de Europa del Oeste, lo que han puesto Australia y Nueva Zelanda los han agrupado. Y bueno, Norteamérica es menos, Asia, toda la parte de Asia, sobre todo Japón, y el resto de Europa. Bueno, las características básicas de la disposición fueron grupos completamente balanceados. Están todas las características acá que se pueden leer tranquilamente, pero no hubo ningún desbalance cuando se hicieron las dos divisiones de los grupos. Siempre los marcadores, como todos los estudios de investigación que se publican,
usan el propéptido N-terminal como formador óseo y los crosslabs. Y esto es interesante, acá en verde, tenemos acá las semanas, alrededor de las 14 semanas, es interesante como la actuación rápida de romosozumab en la formación ósea, que luego desciende y se mantiene casi en espejo con la inhibición de la resorción ósea por su efecto dual. Entonces, tenemos la BMD, que pasó con la densitometría, con la densidad ósea, en columna y en cadera total. Fue en columna un delta de un 13,3% a 12 meses, y tenemos, por supuesto, comparando el gris con placebo y romosozumab, y lo que es cadera total, 6,8%. Acá tenemos lo que pasó en cuello femoral, 5,9%, comparando placebo con romosozumab. Este es el endpoint primario, la incidencia de nuevas fracturas vertebrales a los 12 meses. Es importante recalcar por eso el diseño del estudio. En realidad, el riesgo relativo de descenso, que es un montón de 73%, fue a los 12 meses, o sea, no a los 6 meses. Acá tenemos el tiempo que ocurre, el tiempo que pasa a la primer fractura clínica, y acá yo anoté, para que nos quedara claro, porque a veces cuando uno lee el diseño de estos estudios, mezclan distintos tipos de fractura. Entonces, la fractura clínica son todas las fracturas que no son vertebrales y son fracturas vertebrales sintomáticas, o sea, que causan dolor. Las fracturas no vertebrales corresponden a la mayoría, que son más del 85% de las fracturas clínicas, y están excluidas todas las de los huesos planos, metacarpo, los dedos, y las fracturas por un ground trauma. Entonces, esto hablamos de la primera fractura clínica, y hay una disminución comparando en gris el placebo con el celeste del romosozumab, una reducción del riesgo relativo a 12 meses de 36%. Esta diapositiva es interesante, lo que pasó acá, que estuvimos leyendo bastante, cuando ellos comparan el mundo entero, el subgrupo que es de América Latina, por una cuestión de enrolamiento de los pacientes, que aparentemente ellos diseñaron como un cuadro un poco más grave de la densidad mineral ósea, con un FRAX que iba a ser un poco peor. En América Latina, sobre todo los pacientes que enrolaron de Brasil y de Colombia, tenían un FRAX que partieron más favorable. Tal es así que en el resto del mundo, las fracturas no vertebrales dieron una reducción del riesgo relativo del 42%, pero no fue así en el subgrupo de análisis de América Latina. Entonces, la seguridad, o sea, en cuanto a la eficacia y la seguridad de los 24 meses, acá tenemos tuvimos la fase abierta donde grupos continúan con denosumab, con estis, la comparativa de placebo con romosozumab. Y tenemos la fase abierta con denosumab, continuaron ambas ramas. Esto es la densidad mineral ósea de columna y de cadera total. Tenemos de columna un 12,6%, y si vamos al gráfico de la derecha, de cadera, un 5,9%. Claramente, en columna, su efecto es muy importante, también en cadera en poco menor. La densidad mineral, la de cuello femoral a los 24 meses también, 6,6%, similar a la que tenemos de cadera total. ¿Cuál es la incidencia de las nuevas fracturas a los 24 meses? Bueno, esto ya lo habíamos visto. El gris con el celeste es placebo romosozumab, que esto ya lo vimos que fue significativo con una disminución del 73% de riesgo relativo de nuevas fracturas vertebrales a los 12 meses, y se mantuvo, por supuesto, a los 24 meses cuando uno sigue con el antirresorptivo y una manera exponencial de ganancia de hueso con denosumab. Bueno, esto rápidamente, de efectos adversos a los 24 meses, lo que fue descrito fueron los sitios de inyección. Todo lo que se analizó no hubo diferencias significativas, es en el sitio de inyección, porque
son 2 jeringuitas, como si fuera la insulina, y pueden dar dolor, mácula o irritabilidad, picazón o dermatitis. Entonces, en resumen, este anabólico, el romosozumab, a los 12 meses, tiene una disminución del riesgo relativo del 73% en nuevas fracturas vertebrales, en fracturas clínicas un 36%, solamente analizando, excluyendo América Latina, tiene una reducción de 25% en las fracturas no vertebrales cuando se excluye en el análisis América Latina. A los 24 meses, que ambas ramas siguen con denosumab, resumimos que se mantiene el 75%, un poquito más de nuevas fracturas vertebrales, de las fracturas clínicas, y las no vertebrales están ahí analizados dependiendo qué método estadístico cuando se ajusta a la P. En conclusiones, un año de tratamiento con romosozumab fue bien tolerado, excepto lo que dijimos de las sitio de inyección, y redujo las fracturas vertebrales y el riesgo clínico de fracturas clínicas rápidamente. La secuencia de romosozumab con un antirresortivo sigue siendo importante, como nosotros sabemos de los tratamientos anabólicos, el uso del antirresortivo posterior al tratamiento. Bueno, esto es prácticamente lo mismo, se extendió un año más, el frame extension tiene lo mismo, se evaluaron todos los mismos parámetros a 36 meses, nosotros terminamos recién de ver estos resultados en la fase abierta, esta es la fase de extensión donde se continúa con denosumab, a los 2 años por romosozumab. Vemos lo mismo, yo no me quiero detener tanto acá, pero simplemente se mantiene esa ganancia exponencial y se manifiesta tanto en la columna, cadera total, como cuello femoral. Esto es la densidad mineral ósea. Esto es las nuevas fracturas vertebrales, que tenemos una disminución del riesgo relativo, que ya lo habíamos visto, del 73%. Esto es al año, cuando llevan un año esto es placebo de denosumab, y acá tenemos placebo de denosumab y romosozumab denosumab en el azul oscuro. Y es un 66% de la disminución del riesgo relativo de nuevas fracturas vertebrales, que fue el primary endpoint. El tiempo a la fractura clínica y las fracturas no vertebrales, acá vemos que hubo a los 36 meses, o sea, al continuar con denosumab, hubo una disminución del riesgo relativo de las fracturas clínicas de un 27%, y de las no vertebrales sí fue significativo al seguir con denosumab un año más. Estos son los efectos adversos, que realmente esto está todo balanceado, no han habido diferencias significativas, y volvemos a presentar en la fase de extensión estos efectos adversos. Estos están los porcentajes de los pacientes en el sitio de inyección. Entonces, en resumen, romosozumab, 12 meses de romosozumab continuado con 24 meses de denosumab, tiene una ganancia de la densidad mineral ósea y las reducciones en el riesgo de fractura, completando los 36 meses romo con denosumab versus romo con placebo. Y estos resultados han soportado por este estudio este remodelamiento esquelético y aumento de la masa ósea y de la estructura. Bueno, yo no sé si Eduardo quieren hacer alguna pregunta de acá o sigo. Mirá, la pregunta que hizo la doctora Weyer es tiempo de uso, ¿a los cuántos meses se hace el antirresortivo? Mira, en el diseño del estudio, si querés vuelvo, en este diseño del estudio fue hecho tempranamente, los marcadores socios lo hicieron rápido por ese efecto que tiene rápido. Yo no la puse las demás diapositivas de los marcadores, pero en realidad lo hacen cada 6 meses. Fíjate, al principio lo hacen cada 3 meses y luego cada 6 meses. Bien. Acá tenemos, acá en las primeras etapas, yo creo que por una cuestión de investigación lo hicieron en la primera etapa varios, que son los rombitos que se ven acá abajo. Luego tenés 3 meses, 6 meses, bueno, acá una evaluación más. Siempre se mantuvo conociendo la formación alta y el crosslap bajo, y por supuesto en la fase de denosumab lo que hacen es justamente bajar el crosslap, ¿no? Y el propeptidone terminal, que también baja los dos.
como es el efecto del denosumab. Exactamente. Perfecto. Doctora, le pido Sí. disculpas, soy Carola. Le pido, doctora, si podría dejar de compartir y volver a hacerlo Sí. para eliminar una raya que apareció en su presentación. Ok. Sí, Bien, ahora y sí. después la doctora, mientras vos lo corregís a eso, dice, si el paciente ya tiene 2 años de denosumab, pregunta la doctora Serra, se lo viene tratando, ¿se le puede agregar romosozumab asociado? Bueno, he leído bastante de eso, hay estudios. Asociado, no hay estudios que lo avalen ahora. Asociado no, lo que sí están estudios, están viendo ahora, hay un estudio en fase 2, que están viendo el uso de ácido zoledrónico post-romosozumab, Como el denosumab, y digamos. claro, exacto, pero en los dos simultáneos, como es viste que supongo que lo pregunta por el tema del teriparatide, ¿no? Pero yo, avalados con evidencia, no aún. Bien. Y la doctora Lilian Medina pregunta si existe algún trial, al menos en desarrollo, en pacientes ya tratados previamente con antirresortivos. Sí, hay. Y sí hay. Y tuve la posibilidad de escuchar, ahora en la SBMR hablaron, por supuesto son estudios cortos, todavía no hay más evidencia, pero yo creo que como es un mecanismo de acción absolutamente diferente, ¿no? El efecto anabólico, que yo creo que eso se refiere también comparando lo que fue teriparatide, ¿no? Porque todos recordamos que cuando se usa, primero en realidad ya se demostró que el teriparatide, luego se usa el antirresortivo, no al revés porque el efecto es menor. Pero acá, como es un mecanismo de acción totalmente diferente, hay estudios que están desarrollando para eso. Sí, exacto. Bien. Perfecto. Y Igual también quiero aclarar. pregunta cuánto tiempo antes, bifosfonatos o denosumab. ¿Cuánto tiempo antes de los pacientes que Claro, se le va? la doctora Lilian Medina dice que Sí, si existe algún trials en pacientes ya tratados previamente con antirresortivos, sí. cuánto tiempo antes Bueno, sí. sí, mira, si uno lee las guías, cuando uno de los pacientes de muy alto riesgo, por ejemplo, que, que tienen una fractura, que están tratados con bifosfonatos, o vienen, que están tratados con bifosfonatos y tienen una fractura, que eso hace que en realidad el paciente tiene una falla del tratamiento, que yo sepa claramente, son estudios todos preliminares, no por Amgen que haya estudios de esos, pero en realidad, pensándolo yo, digo, lógicamente, seguramente por ese mecanismo diferente, bueno, el anabólico de hueso es una herramienta que tenemos para esos pacientes de muy alto riesgo que tienen falla al tratamiento con antirresortivos, ¿no? Y Sí, claro, denosumab, acá dice eso la doctora. ¿Cuánto tiempo antes del antirresortivo previo y luego el rosumab? Debe ser si hay algún gap de tiempo que tengamos que tener entre uno y el otro. no lo sé, eso no lo sé. Yo creo que vamos a tener que esperar más tiempo y van a empezar a ver, ¿no? Todos estos estudios, que por el lado de investigación de la vía de investigación de Amgen, no están haciendo esos estudios ahora. Ok, bárbaro. Pero Bueno, yo esa creo es que van a. la última Ok, pregunta hasta acá. buenísimo. Lo que sí quiero aclarar acá, que es importante acordarnos, ¿no? Si uno piensa cómo actúa, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos aprobado el avaloparatide, que son todos los péptidos relacionados con PTH, ¿no? Que es la 134, que esa avaloparatide tiene un efecto, bueno, más rápido, y después tenemos la teriparatide, que es un efecto un poquito más, podríamos decir, más aplanado. Bueno, esas drogas, básicamente, actúan en el remodelado óseo. Romosozumab actúa en el modelado óseo. Son dos mecanismos diferentes, que si uno se acuerda es que de las células quiescentes, las lining cells que están en la superficie, todo lo que es el remodelado óseo viene de la matriz, con la línea de cemento. En vez del modelado óseo, el romosozumab, por eso tiene su efecto en el hueso cortical. ¿Sí? Entonces son dos mecanismos de acción diferentes, y sí tener en cuenta que como tiene esa formación ósea tan rápida, en 2 semanas.
como que actúa muy rápido, por eso disminuye tanto el riesgo de nueva fractura, ¿no? Que es el primario. Bien. Bueno, entonces este es el otro estudio que tiene aproximadamente, tiene la mitad de pacientes, que el otro, enrolados 4.000 y pico de pacientes, ahora lo vamos a ver. Es el ARCH, que también este estudio fue publicado en New England en el 2017. Kenneth Sack es el primer autor con los investigadores de Amgen, y tenemos también lo mismo, la eficacia y seguridad de romosozumab comparados con alendronato. Es el único head-to-head que hay de este estudio. Entonces, tenemos, es un fase 3 multicéntrico internacional, también randomizado, doble ciego, que fue investigado en el tratamiento de romosozumab seguido por alendronato, que con alendronato solo, bajando así el riesgo de fractura en mujeres posmenopáusicas. Es interesante, en realidad, ¿por qué se usa alendronato en todos los estudios? Bueno, el alendronato se usa porque es lo más conocido y más simple, pues es una pregunta que yo me hacía también, ¿no? Cuando usaban este comparador, es uno de los más conocidos, los más antiguos. Entonces, fueron 4.093 pacientes que fueron enrolados, este es el diseño del estudio, tenemos a la izquierda, en azul, romosozumab, 200 miligramos subcutáneo que se da mensualmente, como yo les dije, y el grupo de alendronato. Acá abajo tenemos la parte de cómo se midieron las RX de columna, la densitometría, el mismo diseño para la medición de los marcadores óseos, también se usa el propéptido N-terminal como formador y el CrossLab como parámetro de resorción ósea, todos con calcio y vitamina D, y después tenemos la fase abierta de alendronato, que duró 2 años. El análisis primario se hizo a partir de 24 meses, o sea, de 1 año con alendronato, que está dibujado acá en el gris. Entonces, ambos, el grupo alendronato sigue con alendronato y romosozumab pasa a alendronato semanal. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Comparativamente, este estudio, para acordarnos de lo que yo les mencioné con el frame, incluyeron pacientes con un poquito de mayor edad, con más, digamos, fueron más flexibles en cuanto a el grado de osteoporosis, o sea, fueron pacientes con mayor, con fracturas con osteoporosis más graves. Tuvieron, a pesar que un T-score menor de 2,5 en cadera y cuello, y podían aceptar pacientes que tenían mayor o igual a una fractura vertebral severa o moderada, o 2 fracturas vertebrales leves. Y después los criterios de exclusión, que bueno, en los que no toleraban. Entonces, ¿cuáles fueron los endpoints primarios de esto? Fue la nueva fractura vertebral y después la incidencia de fracturas clínicas no vertebrales y las fracturas que dan síntomas en el primer análisis. Después tuvieron también, evaluaron la densidad mineral en columna, cadera, cuello femoral, tanto a los 12 como a los 24 meses del alendronato en el análisis primario. Características demográficas fueron lo mismo, comparativamente es lo que yo les comenté. La edad acá tenemos y toda la descripción de las dosis de calcio, estuvo todo balanceado, y sí, era un grupo de pacientes con osteoporosis más severas. Más o menos el mapa de enrolamiento fue exactamente lo mismo, participaron los mismos pacientes de América Latina, incluidos ahí los de República Dominicana, y tenemos el primer análisis de las nuevas fracturas vertebrales, por supuesto, tenemos en rosa, bueno, en naranja el alendronato, en azul el romosozumab, con una disminución del riesgo relativo de 36%, y a los 24 meses, romosozumab en azul a alendronato, y en naranja alendronato, con una disminución del riesgo relativo de la mitad, de un 50%, ambos significativos. Acá tenemos en la parte de gris oscuro, tenemos la comparación de romosozumab a alendronato, después tenemos la abierta, donde el anaranjado es alendronato que sigue con alendronato, y en azul tenemos romosozumab que sigue con alendronato a los 36 meses. Las curvas, por supuesto,
se están abriendo, entonces la incidencia acumulativa acumulada de nuevas fracturas es por supuesto mayor, con un riesgo relativo de 27%. Acá tenemos la incidencia de las no vertebrales, y cadera en el primer análisis, que aquí sí, comparativamente, tuvo una disminución del riesgo relativo, o sea que fue significativo, comparativamente digo con el frame, que las no vertebrales por el tema de Latinoamérica no dio significativo. Tenemos comparado alendronato versus romosozumab, en ambos, y podemos ver una reducción en el gráfico de la izquierda, alendronato y romosozumab-alendronato de un 19%, y esto es para no vertebrales. Y de fracturas de cadera tenemos una disminución del riesgo relativo de 38%, que también fue significativo. Realmente acá es gráfico, claro el gráfico. Este es en el subestudio el porcentaje que había cambiado de la densidad mineral ósea de columna a través al mes 36, que sería cuando continúa en la fase gris clarita, la fase abierta de alendronato. Entonces tenemos romosozumab con alendronato, y tenemos en naranja alendronato, que sigue con alendronato con un porcentaje, una disminución del 16,9% del cambio en la ganancia de la BMD de columna. Lo mismo pasa acá. Ese es el porcentaje de basal en cadera total y en cuello femoral de la densidad mineral ósea a los 36 meses. Tenemos en azul romosozumab, alendronato, y tenemos en anaranjado alendronato en la primera, que es a la izquierda, que es cadera total, y cuello femoral en la derecha. Entonces prácticamente casi iguales, 7,5% para cadera total y una ganancia de 7,9% para lo que es cuello femoral. Bueno, en cuanto a los efectos adversos de interés, también fueron descritos en estos porcentajes, todo lo relacionado al sitio de inyección. Eso lo describen como, bueno, fue mayor del 10%. Todo lo que ponen acá, hipocalcemia, fractura típica, esto los investigadores deciden analizar esos eventos. Lo mismo pasó con el frame. Y acá tenemos uno de los problemas que trajo, que se publican los efectos adversos, que fue los eventos cardiovasculares, 2,5% en el grupo de romosozumab versus 1,9% en el de alendronato. Estos fueron descritos como eventos cardíacos isquémicos, evento cerebrovascular, falla cardíaca y la muerte que fue relacionado, los pacientes que murieron relacionados a estas causas. Con respecto, acá yo puse una tabla, bueno, son muchos datos. Lo que toman en todos estos pacientes es, cuando uno lee, o bueno, en el análisis que hace el estudio y los editores, la selección de los pacientes más añosos, no se sabe bien el mecanismo, qué es lo que pasa con la vía del WNT. Estos pacientes, se cree que la vía del WNT y de las beta-cateninas tienen un rol al estar, como la esclerotina es un inhibidor negativo, es un regulador negativo, podría llegar a calcificar las paredes arteriales o las válvulas, pero comparativamente esto, los estudios más en fase 1, o sea, los estudios en animales, tanto en ratas como en monos, no mostraron calcificación en esos pacientes, en esos animales, en los estudios preclínicos. Otra de las teorías que está en estudio, y los estudios, es el tema de la vía del WNT, si podría tener que ver con la calcificación de esas células miocíticas de la pared vascular. Eso son, digamos, los argumentos o los que van a necesitar más estudios.
Entonces, en resumen, a los 12 meses, seguido por alendronato, se evidenció la reducción de las nuevas fracturas a los 24 meses, clínicas, también las no vertebrales, cadera en el primer análisis. Hubo reducción significativa de las nuevas fracturas vertebrales y fracturas clínicas en los 12 meses. Y hubo fue significativo y una ganancia rápida de la densidad mineral ósea, que por supuesto se mantuvo con el tratamiento antirresortivo en la rama de romosozumab. Y el tema cardiovascular, con los efectos adversos cardiovasculares, que no fue observado en el frame, que está bien que estaba con un placebo, y evidentemente necesita mayor investigación. Y la secuencia de alendronato, o sea, de un anabólico seguido de una terapia antirresortiva, sigue siendo beneficiosa en el tratamiento de estos pacientes de muy alto riesgo. Otra de los argumentos que se leía, que hablan en los estudios, es el tema del alendronato, que no sé si todos hemos leído ese efecto protector. Después hubo dos metaanálisis que publicaron, que justamente no estaban seguros de ese efecto protector del alendronato. Entonces, básicamente sí coincidimos que necesitamos un poco más de estudio y de evidencia de esto que fue demostrado en este estudio como efecto adverso. Así que, bueno, ahí yo ya terminé, Eduardo. Bien, perfecto. Gracias. De nada. Jorgelina. No sé si fui muy rápido, pero quería cumplir con el tiempo. Mira, está perfecto porque así cumplimos con el tiempo. Te agradezco, la charla estuvo muy buena y nos pusiste un poco a tiros, sobre todo aquellos que no hacemos tanto hueso y que uno lo lee menos. Bueno, la doctora Subies dice gracias, Jorgelina, muy buena. La doctora Sierra, para que estoy habilitando la cámara. La doctora Sierra pregunta que a partir de qué edad se podría iniciar el romosozumab en caso de disminución de masa ósea temprana, por ejemplo, en menopausia prematura. Y nosotros tenemos que hablar ahora de lo on-label, que es lo demostrado en estos estudios, ¿no? Es como nos pasa con otros anabólicos, que al no tener evidencia avalada por estudios en pacientes más jóvenes, que nosotros lo pensamos, no tenemos el aval para poder hacerlo. Por ahora, esto sería lo on-label arriba de la edad que fueron en la posmenopausia, arriba de los 50 y 55 años. Bien, perfecto. Lidia Medina pregunta, excelente, ¿desde cuándo estaría disponible en Argentina y su precio? Bueno, yo no tengo idea del precio porque estoy de la parte médica de Amgen y nosotros no tenemos ese conocimiento. Y por otro lado, fue aprobado, en realidad calculan el año que viene. Eso va a depender de la aprobación de ANMAT. Si creen algo favorable, el uso de, bueno, la aprobación en Japón, EMEA, Europa y FDA. O sea que eso es algo muy favorable. Y bueno, y la realidad es que a mí lo que me impactó de esto es que me gustaría comentar, no sé, que uno cuando está bien, uno de hacer cáncer de tiroides, empieza a estudiar, la realidad es que todas estas moléculas, estos anticuerpos monoclonales no es el único. Están investigando también estudios en fase 3, en fase 2B, anabólicos que lo habrán sentido, borusomab y otras drogas para la hipofosfatasia, también para la osteogénesis imperfecta. O sea que esto es como que yo creo que va a ser muy, está bien, son patologías poco frecuentes, pero bueno, como muy interesante el mecanismo de acción, ¿no? No, por supuesto. Jorge Herrera de Mendoza, ¿cómo andás, Jorge? Pregunta, ¿en qué pacientes no debería usarse el romosozumab? Con respecto a... que no debería usarse. En realidad, los pacientes que deberían usar romosozumab son los pacientes de muy alto riesgo de fractura. Eso es lo que dicen las guías de práctica clínica, que uno no lo sigue, digamos, las guías son recomendaciones, pero serían los muy altos de fracturas. Todos aquellos pacientes que tienen antecedentes de fracturas graves, múltiples fracturas, fracturas intra otros tratamientos,
fracturas una fractura grave por osteoporosis en el último año, una densitometría con un frax muy elevado. En esos pacientes nosotros deberíamos usar anabólicos, y dentro del anabólico el romosozumab. Bien, y la contraindicación es decir, aquel paciente que no, me imagino que Jorge preguntaba eso. Sí, ok. De lo que nosotros estuvimos leyendo, porque al no tener acá en Argentina todavía disponibilidad, Canadá, Canadá y Japón tienen, digamos, por su previa aprobación, ¿no? Por sus mismas entidades, ellos han considerado el antecedente cardiovascular pasado el año, ¿no? En esos pacientes, supongo que una evaluación cardiológica. La verdad que en Estados Unidos el uso ha dado muchos éxitos realmente, y toman esa precaución, pero nosotros acá todavía no lo tenemos aprobado. No, por supuesto, pero entonces sería aquellos pacientes cardiológicos que deberíamos previamente pedir una autorización o una evaluación, Sí. aparentemente para el uso de este fármaco. Eso es lo que dan recomendaciones de acuerdo a lo que uno lee, exactamente. Gracias, Jorgelina. Y Eduardo, no soy de Sí. Mendoza, soy de San Juan. Perdón, Jorge, me equivoqué, disculpa. De San Juan. Así que está Bueno, Silvana gracias. por ahí cerca. Silvana, un gusto. Silvana Quiroga, ¿qué dirías? Sí, Silvanita vive en mi barrio. Qué Le voy a lindo. mandar saludos. Chao. Dale, Gracias, chao, muy lindo. Jorge, hasta luego, disculpame. Gracias. Chao. Perfecto, bueno, el doctor Bradichansky dice maravillosa y clara presentación. Qué suerte. Selva Costa dice, bueno, qué defensa San Juan, pone la doctora Costa. Bueno, el doctor, bueno, está la doctora Calé ahí conectada, el Uli. doctor Lutfi, ahora le vamos a habilitar para que pueda saludar. Habilitate el audio, Rubén, o Carola o Martín, si lo pueden habilitar, así puede dar unas palabras. Ahí Débora saluda, excelente Jorgelina. Ay, qué linda Débora. La doctora Arja. Bueno, la verdad que... Rubén, estamos al aire, Rubén. ¿Cómo estás? Hola, Jorgelina. Buenas tardes, hola a todos. Hola. Quería llegué casi al final, pero bueno, quería estar contigo porque sabes el afecto personal que te tengo. Sí. Y bueno, quería felicitarte. Bueno, nada más, muchas gracias. A gracias. todos por estar, ¿no? Es mutuo y yo estoy contenta, así que voy a tener que unirme a los demás ahora, que me vuelvan a invitar. Te volvemos a invitar. No sé. Escúchame, hay una consulta, dice, en realidad no es una consulta, Valeria Pastorino comenta que había leído que está contraindicado en casos de ACV, cardiovascular o IAM, en el año previo, y que se debe suspender el tratamiento en el caso que aparezca un infarto o un ACV. Eso es lo que ella leyó en algunos... No, básicamente es eso. En el año anterior, sí, es lo que dicen. Todavía nosotros acá realmente no, como le dije, pero es lo que dicen. No estoy segura exactamente si es Japón, que es un poco más flexible, o Canadá, pero cada uno hizo sus protocolos, y por supuesto uno va a tener una seguridad de acción por el tema que todavía no está, no está claramente, no está claro, ¿no? Bien. Ok, perfecto. La doctora Viviana Flores dice, excelente presentación, muchas gracias. Wendy Altamirano, excelente charla. Noguera, muy interesante la información. La doctora Marina Noguera. Así que bueno, todos mandan saludos. Hoy se conectaron 122 personas de todo el país. Marta Migliano pone la manito, el dedo para arriba. Gracias, Marta. Y bueno, estaremos en contacto el martes que viene con todos nuevamente. Gracias por participar del otro lado. Y nos encontraremos de nuevo. Perdón, acá hay otra pregunta más. Por un lado, Patricia Villabril dice, un placer vernos y oírlos. Lilian Medina dice, ¿alguna interacción con alguna otra droga? No, de lo que yo leí de estos pacientes, que eran pacientes añosos, polimedicados, mujeres, perdón, añosas, polimedicadas,
estaban con drogas por diabetes, por hipertensión, IECA, yo las tenía todas ahí listadas, no hubo nada publicado con interacción con otras drogas. Perfecto. Bueno, la doctora Claudia Lobeira, gracias Claudia, de Swiss Medical, dice excelente presentación, especialmente para los no especialistas. Sí. Un gusto que hayas podido participar, Claudia. Gustavo Zanotto dice, ajuste por función renal o hepática. Sí, los pacientes, acá fueron incluidos hasta menos 30 algunos pacientes, como es un anticuerpo monoclonal, en realidad no es parecido, por ejemplo, a un bifosfonato. Generalmente los anticuerpos monoclonales tienen una vía de eliminación por retículo endotelial, o sea, en realidad estos pacientes, había pacientes que eran diabéticos que tenían disminución de la función renal y se usó igual romosozumab. Lo que sí era algo que les quería aclarar recién, que me acordé, es que no, en on-label, en pacientes con insuficiencia renal, estos estudios no evaluaron ese subgrupo, y lo mismo con la función hepática, porque ahí también puso la función hepática. Este estudio muestra en estos grupos, en estos pacientes, ¿no? Eduardo, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Que es de color. Hola, Eugenia. ¿Qué hora es en Beirut? No, no está en Beirut, está en Suiza ya, Euge. ¿Allá estás en Suiza, Eugenia? Hola, doctor. Estaba esperando que después terminemos así hablamos, pero sí, estoy acá en Suiza y van a ser las 6 de la tarde. Qué linda, Euge. Qué bueno. Hermoso escucharte. Eugenia? Euge Hola, divina. Hola, Eugenita, ¿cómo estás? Bien, hermoso verlo y escucharlo. Quizás cuando termine todo nos quedamos un ratito. Veninos a visitar, Euge. Sí, justo acá. Está en Suiza, ahora no vuelve más. Llévanos. Se queda y se ancla en Suiza. Los traigo a todos, eso. Claro, vamos todos para allá. Bueno, a los que se están desconectando, gracias a todos por haber participado, gracias a Jorgelina, por supuesto, por tu presentación, gracias a Dan Salud, a Amgen, al Laboratorio Montpellier por el aporte para poder realizar esta actividad. Venimos ya desde hace varios meses trabajando en esto, y realmente es un placer todos los martes poder contactarnos con gente querida, amigos de todo el país y de fuera del país en algunos casos también. Así que nos veremos el martes que viene. Cualquier cosa tienen el mail de Dan Salud por si tienen alguna consulta, o nos escriben o nos mandan un WhatsApp, no hay problema, para poder conectarnos nuevamente la semana que viene. Gracias a todos. Entonces, gracias, doctor Lutfi, gracias, Eduardo, y gracias a todos por escucharme. Un beso.